momento el profesor Gay de Líbana nos va a comentar si esto tiene perspectivas de arreglo en los futuros meses, vamos, en este último trimestre del año, o tal y como están las cosas, nos tememos lo peor, o sea que vamos a ir a peor. Profesor, buenas noches. Bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte de vuelta ya del verano, prácticamente estamos en septiembre. También a Esther, besos, y a Vieito también un abrazo fuerte. Y nada, yo creo que el panorama es un poco lúgubre, lo veo un poquito negro. Además, los datos del paro de hoy son unos datos, pero la realidad es que hay que contemplarlo con respecto a Europa. Estamos en prácticamente una tasa de paro del 16%, los ERTEs no computan aquí, mientras que en la mayoría de países de Europa están en el 5, 6%, 7% de paro. En Italia están en el 9%, por tanto quiero decir que algo se está haciendo rematadamente mal aquí, y yo creo que vamos a peor porque hay una atrofia política absoluta, hay yo creo que una incompetencia supina, y yo creo que no vamos a salir de esta, tal y como está el patio, Antonio, lo veo muy complicado. Estábamos comentando antes, profesor Gay de Líbana, que cerca de 800.000 o más trabajadores están metidos en esos ERTEs, en esos expedientes de regulación temporal de empleo, por tanto no son parados técnicamente hablando, porque siguen dependiendo de su trabajo, pero cobrando esa prestación en tanto, ese dinero, en tanto no pueden volver a sus tajos, a sus profesiones. Claro, hay que saber cuántas de esas personas van a poder recuperar el empleo que tenían y que tienen teóricamente, y cuántos van a tener que inscribirse en las listas del paro. Bueno, yo, Antonio, en principio creo que aquí si computáramos un poco la realidad que sería quienes están en los ERTEs ahora en una situación, digamos, de paro prácticamente temporal, pero de paro, estaríamos ya en 3.800 más 800 prácticamente en 4.500.000, 4.600.000 personas. Pero se están preparando ya despidos masivos en muchísimas empresas por un problema de números, de falta de liquidez, por tanto de no generar ingresos y no poder atender a partir del 30 de septiembre, que ya es cuando acaban los 6 meses, digamos, de la prohibición del despido. Por tanto, yo creo que vamos a acabar el año con más de 5 millones de personas paradas en una situación realmente muy complicada, y sobre todo que de momento lo que es el tejido empresarial, que en el 95% está formado por pequeñas, medianas empresas, autónomos, profesionales, lo tienen muy mal porque no están ingresando. Por tanto, ahora tenemos una crisis de liquidez. Esta crisis de liquidez va a devenir pronto, ya yo diría que este mes de septiembre, en una crisis de solvencia. Por tanto, quiero decir, muchas empresas van a ser insolventes, se van a ver obligadas pues a tener que despedir a gente, ¿no? Y por tanto creo que no se han arbitrado las soluciones adecuadas, al margen de que los ERTEs está hablando, no, si los vamos a prorrogar hasta final de año, no, los ERTEs hay que prorrogarlos hasta el año 2022 por el momento, porque la situación en estos momentos es caótica. Pero fíjate, José María, en ese sentido, ¿se pueden prorrogar esos ERTEs hasta junio, como quieren los empresarios, lógicamente, y también los propios trabajadores, en vista de que no han podido recuperar sus empleos, singularmente en el sector turístico? Estaríamos hablando de 800.000 trabajadores que tendrían que seguir dependiendo de ese dinero, ¿no? Para poder subsistir. ¿Eso es sostenible? ¿Se puede mantener en estas circunstancias? Bueno, el problema es que no se puede sostener porque en principio el déficit público este año va a estar, lo dice el Consejo General de Economistas, del orden del 12 al 15% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por tanto, esto significa que estaríamos mínimamente en 150.000, 160.000 millones de euros. La deuda pública se dispara al 120, 125% o 130%, que sería 1.400.000 millones. Los números, en definitiva, no aguantan nada. Pero aquí hay una culpa de todos los que han gobernado en los últimos tiempos, que es que no han tenido cuita, no han tenido cautelas en cuanto a lo que han sido los números, el déficit, la deuda pública, y por tanto ahora acumulamos todo esto. Y esto yo creo que, como decía, creo que era entre Esther y Vieito, ¿no? Estaban comentando, se están gastando los dineros de los 140.000 millones de euros que no tienen nada que ver con la situación actual. Por tanto, alguien nos va a tener que ayudar. Ahora llevamos ya, creo que son más de 22.000 millones del que son ERTEs, de todo el paquete total de los ERTEs, y de SURE, que es
el programa europeo que nos corresponde, hay solo 21.000 millones, ¿no? Por tanto ya vamos desfasados, pero es que claro, es que el gobierno tendría que haber hecho las cosas mucho mejor para hacer frente a esta crisis. Lo que yo lo digo porque tengo aquí los datos de Eurostat, Antonio, que estoy trabajando con ellos, los tengo delante. Lo que yo no entiendo es cómo España puede tener una tasa de paro del 16% y en Italia es del 9%. Yo no lo entiendo, cuando la situación es muy complicada aquí, muy complicada ahí, pero yo no entiendo cómo aquí tan mal se ha podido gestionar por parte del gobierno, ¿no? Y de la clase política lo están haciendo fatal, ¿no? Y esto al final repercute en que tenemos un statu quo que nos está paralizando para salir adelante. En 2020 no salimos adelante, en 2021 no saldremos adelante y en 2022 estaremos hundidos en el precipicio al paso que vamos. No es que esté negativo, porque hoy he jugado muy bien a golf con mi amigo Paco, por tanto hoy estoy incluso con público, por tanto hoy estoy en plan subidón, subidón golfístico. O sea, es usted un optimista bien informado, en cualquier caso, y bien formado. Sí. José María, al hilo de esto te pregunto, porque luego vamos a hablar y comentar el asunto de los presupuestos, sí, las entrevistas que viene manteniendo Sánchez con los dirigentes de la oposición, hoy con Casado, Inés Arrimadas, mañana con los portavoces del resto de formaciones. Te pregunto, ¿qué tipo de presupuestos debe presentar España en esta circunstancia y en este contexto? Unos presupuestos como los que parece que quiere Podemos, de más gasto, más impuestos, nada de ajustes, o esos presupuestos moderados de los que habla Ciudadanos para apoyar al gobierno, ya que el PP ha dicho que no va a negociar esas cuentas, entre otras cosas porque no sabe qué se va a negociar ni y sobre qué. Bueno, yo diría, Antonio, que tienen que ser unos presupuestos reales. Por tanto, quiero decir, reales, tienen que ser creíbles y sobre todo gozar de credibilidad delante de Bruselas, porque no tenemos mucha. Y esto nos obliga a presentar unos números, digamos, que estén bien estructurados y que sean razonables. Es un momento en el que el gasto social, pues evidentemente tiene ahora una punta, pero no podemos fomentar más gasto social porque no hay dinero. Esto de un lado. No es el momento para subir impuestos, lo digo porque si encima de tal y como está el panorama subimos los impuestos, estamos ya dando la puntilla a muchísimas empresas. Hay que tener en cuenta que aquí no se ha perdonado ningún impuesto, a diferencia de estos países que tienen una tasa de paro baja, con lo cual quiero decir que hay una moratoria, que dentro de unos meses van a tener que pagar los impuestos y no van a tener dinero. Por tanto, yo diría que tienen que ser unos presupuestos en donde en definitiva se contemple la situación de un déficit público, un incremento de deuda, pero además cuidado porque estamos ante una situación sonrojante, porque se hizo una modificación en la Constitución española que dice que la deuda pública a partir de este año 2020 no puede superar el 60% del PIB y el déficit no puede superar el 3% del PIB. Por tanto, en este caso, si se produce la aprobación de los presupuestos rompiendo lo que sería estas dos condiciones, los políticos van a tener que pagar la diferencia. Esto es, digamos, en cualquier club de fútbol y en cualquier empresa pasaría. Por tanto, mucho cuidado con los presupuestos, porque aquí la gente actúa con una cierta frivolidad y hay que ser muy consecuentes. Y luego estos presupuestos tienen que ser convincentes para Bruselas, porque claro, Bruselas nos va a tener que rescatar, nos van a tener que dar dinero, y el Banco Central Europeo ya lleva puestos más de 600.000 millones en España y van a decir, oiga, ya un poco ya no podemos darles más dinero. Por tanto, ahí yo creo que tienen que hacerse las cosas muy bien y sobre todo dar seriedad y no ver estos espectáculos que estamos viendo aquí últimamente entre, bueno, los discursos de España puede, pero España no puede con este statu quo que tenemos, Antonio. Bueno, José María Gay de Líbana, ¿dónde te encuentras, por cierto? No identifico el lugar. Mira, me encuentro así porque yo he acabado de jugar a golf hace un ratito y estoy en Fontanals de Cerdaña, que es uno de los lugares más maravillosos que hay, yo creo que en España, en un campo de golf que es exclusivo, prácticamente yo creo que es un privilegio. Tenemos nieve por un lado, tenemos la frescura de la tarde por el otro, tenemos un sol radiante, es un valle que tiene sol desde el amanecer hasta el anochecer, porque está orientado de este a oeste. Yo estoy aquí tranquilamente y mira, aprovecho un ratito para estar con vosotros, otro ratito para jugar a golf, con Paco y con amigos y pasarlo bien y disfrutar antes de que nos pille, digamos, el toro aquí de la crisis. Pero bueno, aquí estamos tranquilos y tal, pero bueno, con un pie en Barcelona. Oye, he recibido... Vosotros estáis en Madrid, imagino. Sí, he recibido, por cierto, a lo largo de este verano como 3 o 4 fotos de José María Gay de Líbana, virales, de estas que se hacen virales, con un texto que dice: eliminar la industria política. Ese es ¿Te ha llegado a ti esto? Titular, foto de José María Gay de Líbana. ¿Ah, sí? Profesor Gay de Líbana. Y debajo dice, entre comillas, hemos de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año.
Y luego otro texto que dice, esas son las frases que se le atribuye a usted. Yo lo he recibido también. Claro, y dice, yo estoy de acuerdo con este hombre en esta cuestión. Y tú, dice el texto, si estás de acuerdo, pásalo. ¿Esto es así? ¿Esto lo has puesto tú en circulación, bueno, José María? Más o menos, me preguntaron, fue en una entrevista y me preguntaron, oiga, ¿y cuánto nos cuesta la industria política, todo lo que hay y tal? Yo dije, oiga, mínimamente 25.000, de 25.000 a 40.000 millones de euros. Por tanto, el problema del déficit público en España, pero cuidado, la industria política ociosa, o sea, el sobredimensionamiento. Si nosotros ahora sacamos este sobredimensionamiento de industria política, ya no tenemos déficit público. Por tanto, quiere decir que está arreglado. Pero claro, si tuviéramos un coste aquí, digamos, muy elevado de la industria política, pero a cambio de esto tenemos unos políticos que tiran del carro, bien, ¿no? Pero es que aquí realmente estamos aquí atrancados, estamos varados, es la España varada esta, Antonio. Pero bueno, oye, que hoy he jugado muy bien a golf aquí en este campo, pero si alguien quiere venir aquí, tengo que dar autorización para que pueda jugar, ¿eh? En Fontanals de Cerdaña, lo digo más que nada, tú puedes jugar, Vieito también y Esther también. Yo, Estáis invitados. Mi hándicap es muy conocido. Yo tengo un hándicap bajísimo. Es decir, bueno, pues entonces, Vieito, aquí te vamos a hacer la ola y te pondremos público, como hoy jugaba yo con Paco, jugábamos Paco y yo, mejor dicho, y con público. Por tanto, vas a tener público y te vamos a poner también aquí un buggy para que te puedas mover tranquilamente por el campo con todas las comodidades del mundo. Pues allí estaré. Yo me he formado en la cantera de la Zapateira, te puedes imaginar, ¿no? Hombre, entonces debes tener unos golpes que deben ser auténticamente de suavidad, la suavidad que necesitamos a nivel presupuestario. De John Ram, por lo menos. Gracias, José María, y cuídate. Un abrazo, José María Guedes de Líbana. Abrazos virtuales.